Todas las obras de ingeniería civil utilizan el suelo como elemento de sustentación. Además, la tierra se aprovecha como elemento para la construcción. Prácticamente cualquier suelo es apto para la construcción, tomando en cuenta sus debidas recomendaciones. Hay suelos un poquito más competentes que nos dan una capacidad de carga mayor para las estructuras o nos dan menos problemas, como a veces solemos decir. Y bueno, depende del tipo de suelo, las adecuaciones que habrá que hacer a la estructura que estamos proyectando. La estabilidad y comportamiento de una construcción están determinados por el desempeño del material de asiento. La mecánica de suelos se basa principalmente en esas propiedades físicas, mecánicas que tienen los componentes que forman parte del suelo, esas partículas de suelo, los granos, y cómo se comportan unas con otras de manera individual y en conjunto son los que nos dan las pautas de ese comportamiento físico de los suelos. Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo, se pueden producir fisuras, grietas o desplomes. Cuando sobrepasamos los límites de la capacidad de carga de ese terreno, lo que le sucede a ese suelo, a ese terreno, es que ya no puede soportar más y ocurre una deformación. Esa deformación nosotros la conocemos como un asentamiento, y ese asentamiento, si no está controlado, si no está calculado, nos va a ocasionar daños en nuestra estructura. Existen diversos agentes que pueden influir en la erosión de un suelo. Hay diferentes agentes que nos pudieran ocasionar ahí problemas. Sin embargo, al que hay que ponerle un cuidado especial, sobre todo, es al agua. El agua en el suelo ocasiona movimientos de partículas, ocasiona que se demerite un poquito la capacidad de carga del terreno. Entonces ese es el agente físico que debemos de tener en consideración principalmente. No hay que decir no se puede construir sobre un manto freático, simplemente hay que tomar las consideraciones y detectarlo, saber que existe, para en base a eso poder tomar las previsiones para que esa estructura, la cimentación de la misma, no sea afectada y por ende la estructura completa. No importa si el proyecto es grande o pequeño, siempre debe existir una correcta investigación de mecánica de suelos. Necesitamos conocer el terreno, sea la estructura que sea, que depende un poquito la profundidad de ese sondeo o de esa exploración en función de lo que pensemos construir. No es lo mismo un edificio de 10 niveles que a lo mejor una vivienda de 2 niveles. Las cargas que van a transmitir esas estructuras al suelo van a ser muy diferentes. Entonces necesitamos saber cómo se va a comportar el suelo, hasta dónde vamos a tener esa interferencia o esa influencia más que nada de la carga en el suelo. Un estudio de mecánica de suelos nos debe llevar a obtener un conjunto de datos que nos permita conocer las características del suelo sobre el cual vamos a construir. Hay un sistema unificado de clasificación de suelos y es una como clasificación universal para que todos estemos hablando el mismo lenguaje, porque a veces corremos el riesgo de decir, bueno, para mí este suelo se llama de esta manera y para otra persona de otra manera, y no podemos saber si ese suelo se va a comportar igual al suelo que comenta la otra persona. Entonces hay un sistema de clasificación universal en base a normas principalmente originadas en Estados Unidos y que nos dan una pauta para clasificarlos todos en los mismos términos. Los minerales de los suelos están predominantemente formados por átomos de oxígeno, silicio, hidrógeno y aluminio. Un estudio de mecánica de suelos nos debe llevar a obtener un conjunto de datos que nos permita conocer las características del suelo sobre el cual vamos a construir. Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando conocer de ese suelo, hay pruebas de consolidación para ver esos asentamientos futuros que pueda tener el terreno, hay pruebas de compresión simple a muestras de roca, porque podemos tener roca en nuestro suelo. Tenemos pruebas básicas de humedad, de todo tipo de pruebas, densidades, límites de consistencia para ver también esas partes orgánicas y cómo se comportan en nuestro suelo, etc. En ingeniería, la mecánica de suelos es fundamental para resolver los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre.